Cada vez que salimos a predicar la palabra de Dios, a hablar del Evangelio de Jesucristo, hay una pregunta muy recurrente en las personas a las cuales le hablamos de el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué si el Evangelio es uno, por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas sectas evangélicas, tantas sectas cristianas? Mm, la verdad es que la respuesta es un poco compleja porque tendríamos que irnos a la historia. Eh, yo, digamos, de manera categórica podría decir que la cantidad de sectas que hay, el sectarismo eh, es un resultado de la arrogancia y del orgullo del ser humano, del hombre. Em, Cuando el Señor Jesucristo eh, le dijo a los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, allá en Mateo 28:19, Él no mandó a dividir la iglesia, a dividir el cristianismo. El cristianismo estaba unido y vemos cómo en el libro de Hechos se habla de una iglesia unánime, que vivían en comunidad, que todo lo tenían en común. No se hablaba de diferentes sectas, de diferentes creencias o ideologías, no, se hablaba era de una sola iglesia unánime. Em, ya digamos en Apocalipsis vemos el mensaje a las 7 iglesias, pero no significa de que cada una tenía una doctrina diferente del Evangelio, no, sino que todas habían sido las iglesias que había formado, que había creado el apóstol Pablo y a través de sus cartas eh, decía cómo era que había que vivir el verdadero Evangelio. Ya sabemos que en el año 325 Constantino crea la Iglesia Católica, que fue la unión de unos obispos que ya se habían apartado del verdadero Evangelio de Jesucristo, ya venían muy paganizados y que decidieron unirse con el poder romano para que no los persiguieran. Eso es lo peor que puede hacer un cristiano, apartarse, negar su fe y unirse al poder, a la política, que el poder en ese momento era el Imperio Romano, comandado por Constantino. Luego de eso empezaron a perseguir a los que no decidieron unirse a, al Imperio Romano. Ya conocemos la historia de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Y eh, la Iglesia Católica por más de 1000 años en la Edad Media de, se apoderó del mundo, se apoderó de Europa y convirtió a la gente en personas ignorantes, personas que tenían que creer supersticiones que la Iglesia Católica se inventó, y ahí le metieron una cantidad de dogmas, una cantidad de herejías al cristianismo, y convirtieron el cristianismo en algo pagano. Ya sabemos que en el año 1517 se levanta un hombre como fue Martín Lutero, y este hombre empezó a predicar el Evangelio, empezó a hablar de los errores que tenía la Iglesia Católica. Sabemos pues de que de las 95 tesis que él sacó y las pegó allá en la catedral de Wittenberg, y de ahí se armó la revolución, lo que se llamó la reforma protestante de la Iglesia Católica. Eh, Martín Lutero no quería, digamos, fragmentar la iglesia en muchas divisiones. Él lo que quería era que la iglesia volviera a Cristo, cosa que no se dio, cosa que no pasó, porque pues llegaron a un concilio, la Iglesia Católica, y en vez de volver a la Biblia, decidieron antes alejarse más de la Biblia. En todo ese tiempo de la Edad Media crearon el catecismo y escondieron la Biblia, la encerraron para que la gente no leyera la Biblia. Las personas pobres no podían ir a la escuela, no podían aprender, no podían estudiar, solamente sabían leer las personas que pertenecían a la oligarquía, al poder, a la iglesia. Personas ricas, las personas pobres no podían leer, no se les permitía ese privilegio de leer o de escribir, para poder mantenerlos en la ignorancia. Ya sabemos pues la historia de Martín Lutero. Él lo que quería no era fragmentar la iglesia, sino mantenerla unida, pero que volviera a Cristo. Ya luego vemos como el Imperio Romano tiene toda la vida, siempre tuvo un lema y un dicho que para ellos es muy importante.
Ellos decían, divide y vencerás. Algo muy parecido a lo que piensa Satanás. El imperio romano ha sido satánico en el tiempo que fue imperio político y ahorita que es imperio papal. Siempre ha sido satánico. Entonces ellos siempre han dicho lo mismo que ha dicho Satanás, divide y vencerás. Entonces se empezó a filtrar una cantidad de dogmas, una cantidad de ideas y empezaron a malinterpretar la Biblia y ya luego vinieron los calvinistas, los metodistas, luego vino la iglesia anglicana en, en Inglaterra, creada por Enrique VIII y el rey de Inglaterra, y así, una cantidad ya bautistas, ya pentecostales, una cantidad de iglesias, los cuáqueros, una cantidad de sectas que empezaron a salir y que empezaron a predicar una cantidad de cosas que no estaban conforme a la Biblia. Eh, a pesar de que la Iglesia Católica no es de Dios, hay algo que hay que resaltar de ellos, y es por lo que más atacan ellos a las iglesias protestantes o a iglesias cristianas. Ellos dicen, la iglesia de Dios o de Jesucristo no se divide, y nosotros hemos sido iglesia, según ellos, desde que Jesucristo la formó, pero nosotros sabemos que fue desde que Constantino la formó. Se separó la iglesia ortodoxa, pero luego de eso la iglesia católica siempre ha estado unida. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ven que puede haber una fragmentación en la iglesia, que puede haber diferentes conceptos, lo que hacen es convocar a un concilio o convocar a un sínodo, como el que terminó ahora en octubre del año 2023, y lo que hacen es ponerse de acuerdo, no digamos conforme a la Biblia, sino conforme a las conveniencias de la iglesia. Eh, Podemos ir al ejemplo de la iglesia primitiva, cuando había todo este alboroto de que si había que circuncidar a los gentiles, ahí lo vemos en el libro de Hechos en el capítulo 15, si había que circuncidar a los gentiles, si que los gentiles tenían que guardar la ley y todo esto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no se fueron cada uno por su lado, no. Entonces dijo Pablo, yo voy a crear mi propia religión, mi propia iglesia con mis propias ideas y mis propios dogmas. No, ni Pedro tampoco, ni Silas, ni Bernabé, ninguno de ellos. ¿Qué hicieron? Subieron a Jerusalén y allí se encontraron y fue el concilio, ya lo conocemos como el concilio de Jerusalén, y de ahí ya se tomaron las decisiones de cómo se debía de guiar la iglesia. ¿Por qué no pasó lo mismo en la iglesia? En la iglesia, después de que Martín Lutero se separó o quiso que la iglesia volviera a Dios, porque estos líderes que empezaron a ver la Biblia de diferente manera, porque no se unieron en un concilio y vieron lo que estaba mal, y le pidieron al Espíritu Santo dirección, como hicieron los hermanos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el concilio, que ellos ayunaron, pidieron la dirección del Espíritu Santo y luego tomaron decisiones. Eso era lo correcto. Ahorita hay una cantidad, no sé cuántas miles de denominaciones y de sectas cristianas que algunas, digamos, llevan una línea muy parecida a lo que es el verdadero cristianismo. Hay otras que están totalmente alejadas del cristianismo, como son estas iglesias liberales, esas iglesias que hablan de la prosperidad, y todas esas iglesias que traen una idea, eh, que son ideas sacadas del infierno. Entonces, la solución aquí no es volvernos sectarios, porque resulta que si yo soy una persona que estoy tratando de buscar de Dios y que estoy tratando de agradar a mi Señor, pero estoy en determinada iglesia, entonces otra persona de otra iglesia que está haciendo lo mismo, que también está tratando de buscar de Dios, que está tratando de agradar a Dios, entonces yo, porque soy de otra secta, voy y digo que él es un hijo del diablo, que él está equivocado, que él... Entonces, ¿qué hizo el diablo? Formar una cantidad de sectas, una cantidad de iglesias para que nos atacáramos entre nosotros mismos, sabiendo que la idea que tenemos todos es lo mismo. No hablo de ecumenismo, porque ecumenismo es otra cosa muy diferente, pero sí lo que se debía de haber hecho era tratar de llegar a un acuerdo, colocando la palabra de Dios como base. Esa es la idea. Ahorita nos tocó vivir en este mundo fragmentado totalmente. ¿Cuál es la solución ahí?
tratar de agradar a Dios, tratar de buscar, de conocer su palabra, pedirle conocimiento a Dios y eh, no andar de un lado para otro y dejándonos enredar del uno y del otro, no, colocar la palabra de Dios como fundamento, como base y que nada nos mueva de ahí. Entender de que la religión y las sectas no nos van a salvar, que lo único que nos va a salvar es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios los bendiga y espero que este consejo lo tomen y que no nos dejemos llevar de vientos de doctrinas para un lado y para el otro, sino que eh, coloquemos como principio y como base el fundamento que Cristo dejó, que fue los apóstoles, y de ahí en adelante y la Biblia, seguir las pisadas de Jesucristo y andar conforme a su palabra. Dios los bendiga.